Mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un pasaje de San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y habla sobre la parábola de los talentos. Y dice en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mis hermanos, yo les quiero compartir que el Señor a todos nos ha dado talentos. No importa seamos sus hijos, no seamos sus hijos, seamos cristianos, no seamos cristianos, pero a todos nos dio talento. Y unos los hacemos funcionar, como dice ahí en la parábola. Al que le dio 5, los multiplicó por 5. Fue un hombre inteligente y era un genio para hacer negocios, porque los multiplicó el 100%. Y así, también el que le dio 2, lo multiplicó por otros 2. Pero dice que él se los dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, la capacidad del que le dio 2 no era un hombre que fuera un genio para trabajar, para hacer multiplicar los talentos, pero era un hombre inteligente, porque supo multiplicar los 2 por otros 2, también al 100%. Pero llegando, dice, también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mis hermanos, aquí podemos ver las 3 clases de siervos. Uno que es un genio y lo hizo funcionar el 100%, que fue el que le dio más. El otro era inteligente porque su capacidad le permitió que solo le diera 2 a él. Y al que le dio 1, si vemos la negatividad, el temor, la crítica al Señor que le había dado el talento. Y miren, mis hermanos, eso sucede con todos nosotros. Que nosotros no logramos identificar cuál es nuestro talento, cuál es nuestra habilidad y ponerla a funcionar. Y podemos ver que hay otros que los multiplican y que sobresalen. Y eso lo podemos ver en abogados, en ingenieros y en periodistas. Yo trabajé muchos años de periodista y fui director de operaciones y director de producción de un canal de televisión en mi país. Viajé a la guerra de Nicaragua, a la guerra de El Salvador. Estuve en la quema de la Embajada de España en Guatemala y creo que algo de experiencia logré tener. Y entonces eso me hace que hoy pueda compartirles sobre la parábola de los talentos. En Guatemala hubo un periodista muy bueno, y me imagino que es a uno de los que el Señor le dio 5 talentos. Y es Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias definitiva fue un genio, porque él logró obtener el máximo título que le dan a un escritor, pero empezó como periodista y él ganó el Premio Nobel de Literatura. Entonces yo lo puedo ver como que él fue un genio
como periodista. También he podido ver y juzgar a muchos periodistas que dice uno, qué buena entrevista hizo. No es excelente, pero fue una buena entrevista. Y ese creo que es al que le dieron 2 talentos. Pero también hay otros que son del montón, que les dan un talento y hace lo que hizo este siervo inútil, que le dieron un talento y tuvo miedo, lo escondió y era negativo y criticó al Señor. Y eso me viene a la mente y creo que es lo que me puso el Señor para que les compartiera. Yo, porque viví la guerra de El Salvador, estuve allá, vi tantos muertos y la gente cómo la utilizaban. Porque el pueblo fue el que puso los muertos. Y entonces he visto a un locutor de un canal de televisión haciendo entrevistas. Y vi una entrevista que le hizo al Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, que la realidad no era una entrevista. Era una persona que con ínfulas le empezó a decir al Procurador de los Derechos Humanos que él conocía lo que pasaba en El Salvador, porque leía. Y empezó a atacar al Procurador de los Derechos Humanos, a decirle que él decía, que él sabía esto, que él conocía y que todo. Y cuando el Procurador le enseñaba, le decía, mire, no venga con esas tonterías. A mí no me lo va a decir porque yo sé todo lo que pasa en El Salvador. El Procurador de los Derechos Humanos le dijo todavía, ¿puedo hablar? Y todavía con sus ínfulas le dice, sí, pero no me falte al respeto. Yo en ningún momento vi que el Procurador de los Derechos Humanos le faltara el respeto a este locutor. Pero él se sentía importante porque tenía una cámara y un micrófono, y él era el que lo manejaba. Y yo creo que eso sucede cuando uno tiene un medio de comunicación que se siente poderoso, y lo podemos ver con muchos. Pero uno debe de pensar que tener un medio de comunicación es una responsabilidad muy grande, porque puede servir para construir o para destruir. El problema de este señor es que el medio de comunicación lo está usando para destruirse él mismo, porque las entrevistas que hacen no tienen nada de ética profesional. Él destruye. Y hubo algo que el procurador no se dio cuenta que hizo, pero que yo sí lo pude observar. Cuando le dijo, sí, usted tiene razón. Entonces vino el locutor y se infló y le hace como quien dice, ya ve. Y le dice, a mí no me podía mentir porque yo sé lo que sucede. Pero miren, no hay nada más tonto que se pueda decir, porque no es lo mismo que una persona lea a cuántas millas de distancia donde están sucediendo los hechos y otro esté donde están sucediendo los hechos. Entonces, lo que él dice que él sabía, no sabía nada, porque el otro estaba en el terreno donde se está realizando todo eso. Entonces, ¿cuál es la autosuficiencia? Pero él se sintió satisfecho. Y de ahí, cuando terminó la entrevista, le recomendó lo que tenía que hacer. Y, bueno, yo creo, tal vez yo lo hubiera hecho, que en un momento me levanto de la cámara y lo dejo que siguiera hablando él. Porque lo que él estaba hablando no era nada que pudiera informar a la población. Simplemente él quería demostrar que él sabía. Pero no es así. Luego le dice que él conocía al presidente Bukele porque un día cenó con él. Y que el presidente le había dicho que cuando habló con él, le dijo que ojalá le diera entrevistas cuando fuera presidente. Y el presidente pues en ese momento le contestó que sí. Todavía creo que no había tomado posesión o era candidato. Y que habían estado platicando de los proyectos del presidente Bukele. Entonces viene y sale diciéndole que el presidente Bukele es un mentiroso, porque cuando cenaron, que le explicó todos los proyectos que tenía, que en realidad sí se los explicó porque él no los entendió,
de los proyectos del presidente Bukele. Y le dice que es un mentiroso y que es un dictador porque él le ofreció entrevistas cuando era candidato. Ahora, de ahí sale aplaudiéndole porque dice que es admirable que un presidente tenga en la cárcel a 50,000 pandilleros. Y que era de aplaudirle en una forma, y se puso a aplaudir, pero en una forma irónica, con la autosuficiencia que lo caracteriza. Pero de ahí le dijo que habían casos en los que habían agarrado gente inocente y que eso era lo que él discutía. Ahora, yo pienso, cuando se hace algo en masa, como las encuestas, que se preguntan, que se hace, siempre va a haber un margen de error. Pero este señor está agarrando ese margen de error que no sabe si es en realidad hay un margen de error. Porque creo que las cosas las están haciendo bien en El Salvador. Pero él sigue con su actitud y reclamando una entrevista. Y yo creo que él tiene que revisar su talento. Si su talento lo está haciendo un hombre de calidad o lo está haciendo un hombre mediocre. Porque después de tratar al presidente Bukele de mentiroso y de dictador, imagínense, el presidente Bukele está reconocido como el mejor presidente de Latinoamérica. Y este entrevistador es alguien que no sabe preparar una entrevista, sino es un destructor porque tiene una cámara y tiene un micrófono. Una de las cosas, cuando hay animadores, hay periodistas, hay locutores, tienen que tener algo que los haga agradable a la persona que van a entrevistar. Y es que hay que tener carisma, aparte de que tienen que tener preparación. Y aparte de todo eso, respeto. Pero cuando es un malcriado, es un abusivo, las vibras no son buenas, no va a obtener ningún privilegio. Y mis hermanos, esto de los talentos es para todos. A todos el Señor nos ha dado talentos. Meditemos por un momento cuáles son nuestras habilidades. Puede ser que esa habilidad sea el talento que el Señor nos haya dado y que al darnos cuenta lo vamos a hacer funcionar. Y vamos a poder multiplicarlo como hicieron estos siervos. Puede ser un genio al multiplicar su talento, puede ser inteligente al multiplicar su talento, o puede ser un mediocre al enterrarlo en la tierra y no meditar en que el Señor se lo dio para bendición. Hagámoslo. La relación con el Señor es personal y a Él le podemos preguntar si tenemos que desarrollar esa habilidad que nos dio y que nos demos cuenta o que Él nos diga que es nuestro talento. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.